Ricardo es un colega nuestro, tiene doble membresía en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, ¿sí? Que es como su casa inicial y posteriormente en la Sociedad Psicoanalítica de México. Ricardo es médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de donde ha sido docente. En sus inicios en Abdeva participó en muchas comisiones de trabajo y directivas. Supervisó con un triunvirato que me parece muy interesante en tu hoja de vida, ¿sí? Que fueron Joel Sack, David Lieberman y Horacio Echegoyen, ¿sí? Entre los que Sí, recuerdo, sí, que me sí, parece sí. todo un honor haber podido supervisar con ellos tres, fundadores de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Estuvo también en la Secretaría Científica de la Federación Psicoanalítica Latinoamericana. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el encuadre y la virtualidad, corresponde a un trabajo que viene haciendo Ricardo desde hace muchos años, décadas, ¿sí? Del cual tiene una publicación que es Psicoanálisis a Distancia, que está en Editorial Lumen, que por ahí Fernando Gómez está mostrando el libro, por si lo puedes Sí, mostrar de Fernando lo nuevo, está mostrando, sí, el y lumen. que también tiene una edición en inglés, en ediciones en Karnak, ¿sí? De ese libro, y es un poco el tema de Ricardo, que lo viene trabajando, insisto, desde hace un par de décadas, antes de que se pusiera, entre comillas, de moda el tema de la virtualidad. Ya lo viene trabajando con el tema del teléfono, el psicoanálisis a distancia, así que Ricardo, bienvenido a este espacio de aperturas en psicoanálisis y pues te dejo a vos la palabra, Bueno, advirtiendo desde antes, Ricardo, que Ricardo en el chat, perdóneme, del Zoom, va a dejar su email para que ustedes le ah, escriban los que quieran tener la ponencia que va a presentar, ¿sí? Entonces, él deja escrito en el chat y los que quieran a también ir ver, participando y dejando opiniones en el chat. ¿Sí? Bueno, y bienvenido a los Ricardo, colegas de diferentes Ricardo, latitudes. esta conferencia en realidad tiene sentido si luego de la misma yo ya tomé el tiempo, duró entre 40 y 45 minutos. Así tenemos tiempo para intercambiar. Va a tener sentido si intercambiamos, si no es un escrito más que cada cual lo podría leer por su cuenta. Cuando estamos por realizar una tarea cualquiera, ella sea una tarea nueva, se comienza ensayando cómo hacerla y en el andar de su desarrollo se va construyendo un encuadre vinculado al dónde hacerla, al cómo, a la forma, al material en que se realizará y otros requisitos que se van haciendo presentes y necesarios a medida que su operador va percibiendo o imaginando qué es lo que le resulta necesario y hasta imprescindible para llegar a su meta. En cambio, si su abordaje resulta habitual, no nuevo, se van recorriendo los caminos y destrezas ya conocidos para realizarla, aunque no será extraño que algo específico para esa operación específica requiera de cierta creación, ya sea suprimiendo, agregando o modificando algo. Entonces, una tarea por realizar requiere, bueno, el material sobre el cual se va a trabajar, las herramientas adecuadas, el lugar en que se realiza la tarea, el cómo o la forma de abordarla, los instrumentos para llevarla a cabo y cierta destreza previa. En una tarea manual, generalmente, si la tarea fuera manual, es necesario saber qué se quiere construir para orientarse en esa dirección. Un pintor retratista o paisajista requerirá percibir al objeto a pintar. En cambio, uno no figurativo tiene como material lo que en su mente imagina como fuente inspiradora, sin un claro final que irá encontrando a medida que avanza en su objetivo. Bueno, el trabajo del psicoanalista. En el psicoanálisis, la preconcepción de la tarea a realizar es la de un psicoanalista que no sabe para qué está esta persona que hoy me ha solicitado una entrevista. Debe partir de un, yo no tengo idea, tengo que averiguar. Supongo que como soy psicoanalista, viene a exponer su sentir, su pensar, su proceder para compartirlo conmigo. También podría ser que yo no sepa por qué ni para qué esta persona pide una entrevista. También sé de antemano que como no se trata de materia inerte, sino de un ser humano, bueno, las otras tareas que dije antes,
Ya será un trabajo de ambos, cada uno desde su rol. Yo, analista, artesano de esta tarea, debo estar preparado para un abordaje libre de prejuicios acerca del material a operar. Para averiguarlo debo crear un hábitat adecuado a escuchar con atención flotante, contener, elaborar e ir comunicando lo que voy pensando. Para ello, junto a mi destreza profesional, debo contar con una caja de herramientas básicas para llevar a cabo la tarea. Respecto al encuadre, se me ocurre que este resulta una mezcla artesanal de ambas cosas, con lo cual se llevará a cabo nuestra, subrayo, nuestra tarea, que consiste en operar sobre otra persona, por lo que implica un intercambio. La inicial tarea consiste en conocer el motivo manifiesto de la consulta, de ser posible, inferir lo latente, las condiciones materiales, económicas y de tiempo del consultante y su actual disposición anímica a aceptar lo que yo pudiera proponerle como tratamiento. Esto es muy, pero muy importante porque a veces hacer lo que Dios manda, y si lo manda Dios, sí, sí, pero si el otro no puede, mejor averigüemos qué puede y trataremos de ir viendo cómo mejorar ese poder del otro. Para realizar esta tarea es necesario construir un hábitat analítico, encuadre, al que se lo puede concebir como el de una madre sosteniendo a su hijo en su regazo, que insinúa algo más de lo que muestra la imagen, sino que sugiere el sentimiento de sostenimiento anímico, de paz y de seguridad, que no es solo un lugar físico de calor y comodidad, sino una experiencia de sostén anímico. Cuando la sensación del hábitat analítico es suficientemente buena, dicha caminata existencial puede también animarse a volar con imaginación, pensando y creando en paz su propio lugar en el mundo. Con esto estoy arrimando la idea de que analizarse, quién más, quién menos, vuelve a ser criado en un regazo que aporta paz y seguridad como base. A esta altura evolutiva de la práctica analítica, una de las variables del encuadre es el dónde se efectuará la operación analítica, ya sea en el consultorio del analista o fuera del mismo en caso de ser necesario o imprescindible. Los enfermos muy graves, por ejemplo, puede que inicien el tratamiento internados en un sanatorio. Con las personas que viven muy alejadas de donde reside el analista, se deberá tener esto en cuenta al momento de hacer el diseño del dónde y el cómo del encuentro. Podrán tener una visita periódica al consultorio, espontánea o programada, y otras sesiones intermediadas por medios de comunicación eficaces. Según mi experiencia, la idea de encuadre es un concepto instrumental que, sobre una base común, que es el sentido psicoanalítico de los encuentros, se va construyendo con cada paciente para alojar cada sesión de análisis en un hábitat que, con clima de regazo materno, además de ello, sea un taller conceptual adecuado a la intención de la instalación y desarrollo de un fértil diálogo analítico. Solo cuando las condiciones de ese hábitat se adecuan a las circunstancias en que es implementado el análisis, la dupla analítica tiene creadas las condiciones básicas para arrimarse a alcanzar sus objetivos. Allí deben tener cabida para manifestarse, ser comprendidas y elaboradas analíticamente las ideas y sentimientos emitidos, la transferencia, la contratransferencia y la resistencia. El diálogo a establecer debe ser el adecuado a una sesión de trabajo analítico que contiene sus reglas básicas y normas singulares y diferentes a las de una conversación social o telefónica, ¿no? Si el medio es el teléfono o el Zoom, donde aquí ni siquiera
en este clima de análisis, ni siquiera las resistencias son mal miradas, sino que arrojan luz a lo reprimido. El encuadre en el psicoanálisis a distancia. En esta presentación sobre encuadre y virtualidad centraré mis comentarios al encuadre de trabajo en el psicoanálisis a distancia. Aunque esté ya consagrado, yo no acuerdo con el término virtualidad para el psicoanálisis, por no ser el adecuado. Viene haciéndose un uso de este término desde hace unas décadas, cuando comenzaron a denominarse virtual a las experiencias bisensoriales, vista y oído, que produce el uso de Internet. Nadie llamaba virtual a la cinematografía ni a las imágenes televisivas. Este término viene confusamente trasladado desde Internet. En el uso corriente de nuestro habla, lo virtual está en oposición a lo real. De manera que decir una sesión virtual y subliminalmente trae una desvalorización. El primer punto de partida conceptual está en aceptar que no es lo mismo analizarse en un consultorio, que no es lo mismo analizarse en un consultorio que desde los lugares propios de cada uno de la dupla. Es a partir de esta premisa que es necesario construir un adecuado encuadre para el psicoanálisis de distancia. La idea de que la implementación clínica de las sesiones analíticas pueden tramitarse a distancia nos lleva a pensar en un encuadre específico que esté al servicio de esta forma diferente de poner en marcha un análisis. Si bien en ambos formatos analíticos el intercambio es mediante el diálogo, las diferentes formas y lugares en que se da hace a lo específico de cada manera de intercambiar. Viene al caso en este momento preguntarse, ¿qué se ubica y transita la elaboración del diálogo de las sesiones en el análisis a distancia? Una respuesta espontánea y concreta podría afirmar que es en el lugar donde se da dicho diálogo, pero ¿cuál es ese lugar en que ocurre el análisis a distancia? Otra manera, pensada con más detenimiento y precisión, afirmará que la experiencia asienta en la mente de ambos participantes, cualquiera sea el medio geográfico en que uno esté, ya sea en el mismo consultorio o a distancia. Siempre se da en la mente. Ahora voy a hacer una descripción funcional del encuadre. Su razón de ser apunta a realizar un análisis que debe contener un hábitat y herramientas destinados a constituirse como guía operativa en función de la tarea a desarrollar. Un psicoanálisis clínico, lo que requiere del mismo una realidad de eficacia pragmática. Transita en ese diálogo un intercambio ideológico y afectivo de naturaleza oral que, aunque no como único y exclusivo, es uno de los principales elementos constitutivos del interjuego de la dupla, o sea, el diálogo. Hay otras manifestaciones agregadas a ese sentido único y preciso de las palabras que está en su posible extensión de ambigüedad de las mismas. Estas pueden ser una descripción, pueden ser una propuesta, también una respuesta, pertinente o no, un silencio, pueden ser gestos, comportamientos e imágenes lingüísticas, perdón que se me oscureció ya, y no, ya está. Em, es- mm, Su razón de ser apunta a realizar un análisis que debe contener un hábitat y herramientas destinadas a constituirse como guía operativa en función de la tarea a desarrollar, un psicoanálisis clínico, lo que requiere el mismo una realidad de eficacia pragmática. Transita en ese diálogo un intercambio ideológico y afectivo de naturaleza oral que, aunque no como único y exclusivo, es uno de los principales elementos constitutivos del interjuego de la dupla.
hay otras manifestaciones agregadas a ese sentido único y preciso de las palabras que está en su posible extensión de ambigüedad de las mismas. Estas pueden ser una descripción, una propuesta y también una respuesta, un silencio, gestos, comportamientos e imágenes lingüísticas o metafóricas de fondo que informan de lo que también transmite en forma latente el analizante. La delimitación del encuadre como habitáculo con herramientas está dada por el espacio delimitado que ofrece el horario regular de la sesión y los instrumentos con que cuenta el analista. Fuera de dicho horario, aunque de otra manera, el diálogo analítico consigo mismo también continúa su proceso en la mente de cada uno de los grupos, fuera, en la semana. El encuentro ciberanalítico o a distancia tiene algunas reglas de funcionamiento específicas para construir el marco adecuado que permite desarrollar un psicoanálisis mediado tecnológicamente por una plataforma comunicativa, con sus menos y sus más comparado al encuadre que se puede establecer en un análisis de consultorio u office análisis, como le doy ese nombre en otro trabajo. El ciberanálisis contiene elementos concretos, tales como la plataforma de comunicación con que se va a intercambiar oralmente, el aparato usado para ese fin, los días y horas de la semana en que funcionará y el costo de cada sesión. Contiene otros elementos conceptuales que, si bien no son visibles ni tangibles, se constituyen como un constructo conceptual que contiene principios normativos y acuerdos operativos en función de desarrollar un psicoanálisis clínico, elementos estos que le imprimen al mismo una posibilidad de eficacia pragmática. En los tratamientos intermediados por plataformas de comunicación, se observa que el uso esta sesión de Internet para comunicarse con el analista como medio de información descolocó al exclusivo uso del teléfono que antes había, legitimando y ampliando el abanico de posibilidades comunicativas. Poco a poco, sin que haya sido especificado como elemento del encuadre, de tanto en tanto se está instalando el uso del WhatsApp entre sesión y sesión como elemento comunicativo. Podría pensarse que el espacio horario de una sesión está siendo extendido por fuera de ella. No creo que siempre sea así. Este hecho es una forma puntual, informativa, que podría en alguna que otra ocasión agregarse como manifestación de un material latente del analizante. En lugar de concebirlo como ruptura del encuadre, aunque no está dentro del encuadre, podemos aprovechar el significado del acto junto al del contenido de lo enviado. Un ejemplo que se da con cierta frecuencia es el envío de un mensaje avisando, por ejemplo, llego X minutos tarde. Para interpretar este acto debe abarcarse la complejidad misma, que en principio fue hecho con la intención de disculparse ante el analista y ante sí mismo, con intención de anular una expectativa del analista y restar importancia a la llegada tarde. Cuando esto se repite con cierta frecuencia, expande entonces su intención informativa para intentar legitimar la llegada del tiempo, lo que tiende a obstruir su elaboración. Había ya señalado que en el ciberanálisis rige también como pertinente la regla fundamental, es decir, el hablar espontáneo sin control del analizante, de su contenido complementada con la actitud y atención flotante del analista. Respecto al uso del diván en el en el ciberanálisis, ¿no? En esto no hay uniformidad en sus indicaciones. Hay analistas que lo indican a sus pacientes en el sentido que se recuesten en un lugar de su habitación y coloquen la cámara detrás tratando de reproducir la situación corporal
del análisis realizado en un consultorio, partiendo de que este análisis es diferente en su formato. Yo no acostumbro a solicitarlo como parte del encuadre. Una cámara detrás solo permite ver la cabellera o la calvicie del analizante. En una sola ocasión, por iniciativa del analizante, ella colocaba la cámara de costado, de manera que yo tenía acceso visual a todo el cuerpo de ella. Cuando por razones de su actitud, ella era muy expresiva, de su actitud expresiva, ella giraba la cabeza para mirarme, no era interpretado como algo fuera de lugar, pues era pertinente, de acuerdo al tema que estaba surgiendo en cierto momento. Comportamientos del analizante. A pesar de esta posición de estar sentado frente a la cámara o recostado en un diván, es imposible carecer de comportamiento mientras se dialoga. Claro que a este no hay que centrarlo básicamente en el cuerpo. En ocasión de estar supervisando, interesante, en ocasión de estar supervisando a una psicoanalista del norte de Brasil, en un momento ella se para buscar un cuaderno y percibo que está vestida con traje de playa. De entrada me asombré y luego pensé que esa debe ser la forma de estar vestida diariamente en zonas de alta temperatura. Otra forma de manifestarse es el comportamiento, está en el ritmo, en la entonación y variación en altura, más o menos, del sonido del hablante. Está también presente en función de si calla cuando se espera que hable o la inversa, que habla para no dar lugar a la reflexión suya o a la del analista. El comportamiento también incluye el tono, la velocidad y la superposición con el hablar del analista. Cuando en el contenido del decir se sobrepasan ciertos límites establecidos en la cultura de cada región, porque en el psicoanálisis a distancia uno atiende pacientes de otros países, no solamente porque viven lejos, viven en otros países. Entonces, cuando en el contenido del decir se sobrepasan ciertos límites establecidos en la cultura de cada región, ello da información acerca del grado de adaptación social del analizante o bien de si es reacio a la adaptación. Otra posibilidad es si se comporta verbalmente de manera inadecuada y el analizante proviene de otra cultura, cosa que a veces sucede en el psicoanálisis a distancia. Lo más interesante, por novedoso, es que trabajando con analizantes de otras regiones del mundo, en las que rigen otros diferentes contratos sociales, el analista tendrá que estar atento a ello y no podrá imponer automáticamente los suyos propios, sino que deberá encontrar un equilibrio tolerante con el analizante a partir de premisas diferentes. En casos como estos, yo pregunto, ¿cómo se acostumbra donde tú vives tal cosa? Entonces ellos me dicen cómo es la costumbre y me doy cuenta el grado de adaptación o no. Sirve aquí como ejemplo aquella supervisanda con ropa de playa, por ejemplo. También es importante remarcar que muchas de las estipulaciones o límites que se marcan no siempre son límites analíticos, sino que puede que estén en función de la tolerancia ideológica o anímica de cada analista. Hay pacientes, por ejemplo, que fuman en su casa y entran en la sesión de análisis. Están en su propio hábitat y ellos se manifiestan de acuerdo a cómo son en su propio medio. El humo, de todas maneras, no llega a la respiración del analista, no molesta. ¿Cuáles son los lugares conceptuales en que ocurre y transita el diálogo analítico a distancia? Básicamente, podríamos decir, son varios, ¿no? Pero podemos decir que se transcurre en la hora de la sesión y eventualmente continúa fuera de la sesión imaginariamente. Otro lugar es el tiempo de la sesión que ocupa cada intervención.
Si una intervención ocupa 45 minutos, yo sospecho o que está muy ansioso o que no me da lugar a mí. Eh, Muchas veces hablar alargando el tiempo necesario de comunicación más que para informar es una actitud resistencial, es una actitud verbal que controla y obstruye la dinámica del diálogo. El horario completo de la sesión oficia como mesa de operaciones donde se entremezcla lo conceptual, lo fenoménico, lo subjetivo, lo existencial, expresado verbalmente entre ambos de la dupla. ¿Dónde acontece el diálogo analítico a distancia? Y es en la mente de cada uno de la dupla. Ocurre en el espacio de tiempo de la sesión y, como ya vimos, se pueden extender también fuera de la misma. Se ubica también en la hora y día de la semana en que acontece la sesión de análisis. No se lo puede definir como lugar geográfico, pero sí como un lugar en el tiempo de la semana. En caso de litigio jurídico, cabe la pregunta de ¿en qué lugar se considera que se ha cometido la falta que llevó al litigio? ¿Es el lugar geográfico desde donde habla el analista o desde donde habla el analizante? Considerar el aspecto jurídico legal, podría pensarse que el encuadre tendría que tener estipulado que en caso de conflicto se recurrirá a los tribunales de tal o cual país. Esto en la práctica, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, es inconcebible. Lo más interesante, por novedoso, es que trabajando con analizantes de otras regiones del mundo, donde rigen otras costumbres, el analista tendrá que estar atento a ello y no podrá imponer automáticamente lo de su región, sino que deberá acordar con el analizante a partir de premisas de las diferencias sociales, horarios, las monedas de pago, la forma de hacer llegar el pago. Ahí a veces eh, hay que detenerse un poco. Hay lugares donde la gente cobra semanalmente. En Argentina, por ejemplo, se cobra mensualmente, porque la gente, bueno, tiene su sueldo mensual. En otros países que no, que se cobra quincenalmente, otros que se cobra semanalmente e imponer la idea del propio país. Bueno, usted me va a pagar mensualmente y quizás no le viene bien al paciente. Entonces hay que, en ese sentido, ver un poco, bueno, la forma de pago. En la Argentina hasta hace pocos meses, 3 meses nomás, mandar dólares al exterior era imposible. ¿Cómo se hacía para pagar? Bueno, había que o tener una cuenta en el exterior o usar a alguien familiar que sí la tuviera. Bueno, había que llegar a algún acuerdo porque era dificultoso. Es importante remarcar que muchos de los límites que se marcan puede que sean en función de la tolerancia ideológica de cada analista, que no es lo mismo que estar en un límite analítico. Mi experiencia de trabajo de muchas décadas en Buenos Aires, tomando luego como experiencia contrastante la que llevo hace más de 10 años en México, me ha permitido repensar algunos conceptos que yo tenía como básicos e inamovibles al percibir mis discrepancias conceptuales con algunas diferencias de criterio con las normas técnicas más allá de un estilo personal. Por ejemplo, la duración de una sesión. Me ayudó también, bueno, en Argentina las sesiones, desde que yo empecé, duran 50 minutos. En México son de 45. Yo no me pude adaptar, yo doy sesiones de 50 minutos porque tengo estructurado mi encuadre interno de esa manera. Pero aquí en México las sesiones duran 45 minutos para todo el mundo. Me ayudó también percibir contrastes conceptuales e ideológicos de cómo trabajan analistas en otros países a raíz de participar en congresos internacionales de diferentes continentes. En el bienio 2020-2022 fui completando esa percepción por el panorama latinoamericano que me brindaba mi función de coordinador científico de FEPAR. Hay elementos psicoanalíticos, normas técnicas, que no depende de dónde se implante el análisis,
ni de la personalidad del analista, pues tienen una universalidad hasta ahora aceptada, tales como la regla fundamental, la libre asociación en el analizante en convivencia asociativa con la atención flotante del analista. Otro tanto es con los fenómenos transferenciales y resistenciales del analizante y en el analista su contratransferencia y contrarresistencia. En cambio, hay otros que dependen de las teorías con que se maneja cada analista y con singular razón. Algunas de índole social y otras son creadas por cada pareja analítica. Claro está, supeditado a la sólida formación analítica y creativa del analista, que encuentre como contrapartida un eco creativo en el analizante, considerando el trabajo analítico como que es tarea de ambos de la dupla, como una unidad interpensante. Un ejemplo ilustrativo lo ofrece, por ejemplo, el corte accidental de la señal de Wi-Fi. La actitud a tomar puede llevar a diferentes consideraciones. Recuerdo, más allá del texto, recuerdo que una vez conversando con un colega de mucha experiencia, decía, ¿cómo haces tú si al paciente se le corta el wifi o la luz y se corta la sesión? Me dice, ah, no, yo las cubro igual. Y yo no estuve de acuerdo. Si no depende de uno, si no es previsible eso, si es un accidente, se me ocurre que, bueno, o no se cobra o habrá que tener en otro momento. Bueno, esos son criterios personales. Yo convencido del mío y ese colega convencido, caballero de mucha experiencia, convencido del suyo. A los términos universales del encuadre analítico se agrega lo específico para el análisis a distancia, que debe tener en cuenta poder adaptarnos a usos y costumbres imperantes al medio social del analizante, lo que será de buen criterio tenerlos en cuenta y saber cómo negociar dichas diferencias culturales en lugar de imponer automática la propia. Cuando las diferencias se sostienen, pero sin manifestarse explícitamente, son imperceptibles o mudas, pero ello no indica que no existan y se mantendrán como tales mientras se esté funcionando dentro de valores y costumbres similares. No obstante, lo inapreciable de algunas diferencias, la diferente expectativa de funcionamiento, igual rige para ellas, pues cuando se sobrepasan los límites de la coherencia de la lógica social entre ellas, se produce una especie de descarrilamiento y dejan de ser mudas por estar informando que se ha instalado en el vínculo un desacuerdo o diferencia contractual que puede ser producto de un desacuerdo no explicitado, un aspecto discordante del contrato social imperante en cada lugar, la irrupción de la parte psicótica de la personalidad, lo que promueve un ataque a las constantes del encuadre, entrando así a formar parte del proceso analítico. El ciberanálisis contiene la singularidad que cada uno de la dupla analítica debe esmerarse en aportar los aspectos materiales del funcionamiento de la visión. Una adecuada conexión a Internet, eso cada cual debe poner la suya. Un dispositivo comunicacional de buena calidad para comunicarse, computadora, laptop o lo que sea. Para esto debemos recurrir a la parte adulta del analizante o a alguien de su cercanía en caso que el analizante no pueda garantizarla, tal el caso de crisis psicótica o de niños de corta edad. El encuadre como protagonista. Estas formalidades operativas en el diálogo y en el desempeño de la dupla conforman una guía reguladora del proceder operativo orientado a la concreción del sentido y la finalidad del encuentro del diálogo analítico. La ideología sobre la que se apoya el encuadre de trabajo como enunciado teórico debe ser considerada como parte de la experiencia del analista
que aporta su norma de trabajo. Como enunciado suena lógico, hay que seguir los pasos del que tiene experiencia. Sin embargo, en la realidad no siempre resulta posible. Su aplicación al analizante de las normas del analista puede encontrar un desacuerdo, ya sea de la parte neurótica o de la parte adulta. Bueno, la parte adulta podría ser, bueno, el costo de la sesión, si no lo tengo, el dinero, lo que fuera. Otra cosa resultaría si el analista propone lo que cree conveniente, pero en actitud de escuchar la respuesta del consultante. El encuadre, aceptado mutuamente, debe contener en forma explícita las normas básicas de funcionamiento provenientes de la técnica ya experimentada y otras que se vislumbran en cada caso en particular para cada analizante, con posibilidades de irse acomodando en función de los avatares y circunstancias por las que atravesará cada proceso analítico. Es por ello por lo que la parte explícita del encuadre debe funcionar como una referencia que permita incluir al espíritu que anima a aplicarla como basamento ideológico y no como norma para tener en cuenta para ser obedecidas. Después de todo, el que actualmente haya un psicoanálisis a distancia, hoy ya pensado y básicamente estructurado, se debe a que en sus momentos iniciales era un gran apartamiento del encuadre del office análisis. Bueno, mm, me queda un ratito todavía. ¿Hacemos algún intervalo o termino? En 10 minutos termino. Termina, Sí. Ricardo, y después. Bueno. Acerca de la denominación de análisis presencial y análisis virtual. En mis atrevidos momentos de inicio de esta práctica, año 2003, la misma rompía con la imagen emblemática de una sesión de análisis en la que se percibe un paciente recostado en un diván y un analista varón sentado en un mullido asiento detrás del mismo. Analizar mediado por un aparato telefónico, en esa época no se disponía de Skype, hacía añicos dicha imagen emblemática que pretendía representar una sesión de análisis. Algunos colegas me decían críticamente, ¿cómo se analizar a alguien que allí no esté presente? Yo, por mi experiencia reciente, sabía que sí podía, pero no tenía una explicación para contestar dicha pregunta objetante, la cual retumbaba muy seguido en mi mente, por lo que mi natural reacción me conducía a buscar y encontrar una explicación racional. Confieso ante ustedes que yo sentía que yo era un charlatán. ¿Cómo voy a decirle por teléfono? Hasta que fui encontrándole el efecto que producía y que me animó a seguir adelante. Pensaba que si la sesión de análisis tiene como elemento fundamental el diálogo analítico, el teléfono me daba esa oportunidad de dialogar. Claro que me privaba de percibir y ser percibido con la vista en el saludo de inicio y de despedida, y durante la sesión también, no nos veíamos, del uso del diván y de recibir al analizante en mi consultorio, ya a veces sentido como regazo al analista. Era mucho lo que se privaba. Con el tiempo incluso me fui dando cuenta que también se privaba de la precesión y la postsesión. La precesión sería el tiempo de viaje que el analizante tiene en llegar al consultorio analista. A veces va caminando, otras veces, bueno, va en carro, a veces tarda media hora, lo que fuera, donde va sacando las catexias del mundo externo y va poniendo las catexias en el mundo interno. Y cuando se va, hace la operación opuesta. Va saliéndose de adentro de sí y se va conectando con la realidad externa. Esto no sucede en el análisis. La gente está haciendo algo y un segundo después hace clic y se conecta con el analista. A mí me parece que eso no es bueno. Yo he recomendado muchas veces, todas he fracasado,
en decir, bueno, 5 minutos antes, dejen todo antes de empezar la sesión. Imposible el uso del tiempo de la gente, no lo puedo dirigir yo. Eh, ¿Qué se le agregaba como algo positivo? Que la única posibilidad de encuentro era que el telefónico, en ese analizante que quería analizarse conmigo, en el caso particular, años atrás yo había sido su analista en Buenos Aires, un análisis de 6 años. Él terminó, decidió irse al exterior, vivía en el exterior, me pide 3 años después, a través de un mail que va a venir a Buenos Aires a visitar a la familia, me pide una entrevista. Bueno, se la doy. Eh, Habíamos acordado que iba a estar un mes, se quedó un mes y medio. Le daba sesiones de 90 minutos, no de 50. Estaba viviendo su drama de divorcio con 2 criaturas chicas, ¿no? Pero cuando termina, esto lo digo en el libro, está esto. Cuando termina me dice, ¿y podemos seguir por teléfono? Y yo me río, ¿pero cómo va a seguir por teléfono? Le digo. No lo tenía concebido en mi mente. Esta persona lo concebía porque él era un economista que hacía eh, encuentros telefónicos internacionales en todo el mundo por millones de dólares. Entonces, para él, estos encuentros telefónicos tenían una realidad tangente que se decidían cosas muy importantes y que daba resultado. Bueno, accedí. eh, no accedí. Me dijo, bueno, pues yo lo llamo la semana que viene. Y yo pensé, bueno, le cuesta despedirse. Entonces le di una hora para que me hable. Y en el medio de esa hablada, yo no era el analista de él ya, ni le cobré la sesión, nada. Empecé a darme cuenta que se podía hablar por teléfono con un paciente. Y me pidió otra entrevista y a partir de la tercera sí eh, acordamos el análisis telefónico. O sea que la necesidad y la consideración de una situación muy dolorosa de un expaciente a quien yo quería mucho, me llevó a este atrevimiento. Así es la vida con muchas cosas. Bueno, eh, mm, por respeto a la verdad diré que basado en este analizante y en otros me di cuenta que la presencia del analizante está dada en que comunique al analista lo que siente y piensa. Escuche lo que el analista dice e interpreta, lo piense y diga lo que piensa al respecto y así sucesivamente. Eso da la idea de que está presente ahí. El término presencia, y al respecto elaboré un concepto, que es el de presencia comunicacional. El término presencia está vinculado a la idea de estar con el cuerpo en un determinado lugar y a la vista. Por ejemplo, que en un aula, fulano está presente y a lo mejor fue al baño. Sí, sí está. No, acá no está, porque tiene que estar a la vista para estar presente. Presentarse ante alguien incluye tácitamente que se está físicamente frente a otro. Dar a conocer a alguien se dice, te presento a fulano de tal. Pero esas expresiones que vienen de tiempo remoto tenían validez absoluta hasta que a la realidad material de circulación e intercambio entre personas actualmente se le agregaron otras posibilidades antes inexistentes. Entonces, realizar preguntas que corresponden a una pasada realidad material dejan de tener un sentido actual y hasta pueden sorprender. Si en nuestro tiempo actual alguien recomendara a un amigo que vaya a ver a un pintor retratista para que le pinte el retrato de su rostro, no estaría mal, pero no dejaría de llamar la atención, habiendo hoy teléfonos inteligentes que lo pueden hacer en un segundo y sin costo económico. La pregunta que mis colegas me hacían no rayaba en lo absurdo, pues era muy novedosa y hasta desconocida la posibilidad del uso corriente del teléfono. Incluso yo me reí cuando el paciente me lo pidió a mí para comunicarse en sesión a corta o larga distancia. Además, hablando de larga distancia, había un analista en Filadelfia llamado León Saúl, que él vaticinó que el análisis podía transitar por vía telefónica en el año
1951 en un artículo que se llama A Note on the Telephone as a Technical Aid, ¿no? Y está en el Psychoanalysis Quarterly, bueno, del año 90 y pico. Bueno, eh, él decía, este analista, que si bien era posible analizarse por teléfono, iba a ser muy resistido porque era una desobediencia a las órdenes o al legado de los padres del psicoanálisis y que iba a ser muy resistido. Yo a eso le agregaría que hasta 1980 o 78 más o menos, en mi país, Argentina, pedir una llamada de larga distancia, había que llamar por teléfono a la compañía de teléfono y decía, dentro de 6 horas tiene la llamada. Imagínense que un análisis así no puede. Y además era carísimo. Entonces no tenía sentido cuando en los años 78, 79 se digitalizó, esa inconveniente y esa tardanza desapareció y era hablar como se habla habitualmente. Yo tengo una anécdota personal. Estando yo en Florencia, decido, bueno, hablar con mi madre en el año 78 y pregunto en la compañía de teléfono, ¿cuántas horas tengo para hablar a Buenos Aires? No, nada, hable, no lo podía creer yo. Y no, ahí no terminó. Cuando hablo con mi mamá dice, ¿cómo? ¿Ya viniste a Buenos Aires? No, no, estoy en Florencia. La voz era tan clara y tan nítida, porque la voz de larga distancia, en esa época, era una voz muy, muy deformada. No, no, bromes, dime, estás en... No, no, estoy en Florencia. Bueno, quiere decir que la idea de hablar por teléfono a larga distancia también tenía inconvenientes tecnológicos que fueron desapareciendo. Em, bueno, así como estos son muchas las costumbres establecidas que se cree que reinan para siempre, como si fueran monarcas genuinos y auténticos. El transcurso del tiempo va desgastando reinados y siendo reemplazados por nuevas monarquías costumbristas que también tendrán el tiempo acotado. La vida no es como el cuadradito de una foto, sino como una cinta de cuadraditos que circulan y van produciendo el transcurso de una vida en movimiento. Y ahora acá el concepto de presencia comunicativa. La idea de presencia comunicativa se refiere a la experiencia de estar plenamente consciente y conectado durante la interacción con otro u otros, de acuerdo a la impresión que le queda a la dupla analítica durante y luego del diálogo en una sesión, si realmente tuvo como vivencia el sentimiento de haber estado ambos allí, no es una mera sensación subjetiva, sino que ambos quedan con la idea de haber estado juntos e intercambiando analíticamente. Esa sensación de presencia comunicativa solo puede ser sentida si pudieron crear un clima de amalgama psicoanalítica, si lograron tomar contacto con las ideas de uno con las del otro. Cuando se logra crear un clima de contacto y de encuentro con el otro, no es posible concebir una sensación de lejanía y menos aún de ausencia. En cuanto a las indicaciones y las contraindicaciones del análisis a distancia. Para mí, casi no tiene sentido considerar si hay una indicación para analizarse a distancia. Más bien ello puede estar ubicado si la demanda puede llevarse a cabo exitosamente o la persona que solicita el tratamiento vive en otro país. En la reciente época de pandemia ha sido absoluta su indicación por motivos de salud pública. Fuera de este episodio, más bien son los interesados en analizarse quienes piden o prefieren este tipo de tratamiento a distancia y es el analista quien lo considera adecuado o no y evalúa si resulta analíticamente conveniente. En este tema es adecuado detenerse en las contraindicaciones, no en las indicaciones, cuya evaluación está a cargo del criterio de cada analista. Son múltiples las causas que operarían en la decisión.
Para comenzar un tratamiento, en mi caso, yo contraindico que sea a distancia en una persona con una psicosis activa. No obstante, si un paciente en medio de un tratamiento tuviera un episodio psicótico, yo tendería a continuar el análisis con el auxilio de un psiquiatra de su localidad que pudiera atenderlo y hasta internarlo si fuera necesario y lo medicara según su criterio. De ser posible, recomendaría que dicho psiquiatra hablara un idioma común al mío, pues es preferible hacer equipo con él. Bueno, estas son las ideas básicas que les he traído esta tarde. Ahora me gustaría, sí, saber qué piensan, intercambiar y bueno, ver en qué estamos. Bueno, Ricardo, primero que todo, muchas gracias por tu presentación, ¿sí? Tan completa, ¿sí? Un conocedor de este tema, como decía al principio, desde hace tiempo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas y Fernando Gómez, o intervenciones, opiniones. Fernando Gómez. Bueno, no, Ricardo, pues una sorpresa muy linda el haber caído en cuenta que el libro era tuyo. Eh, bueno, muy honrado y muy contento de, de haberte escuchado. Eh, yo creo que un tema que complementa un poco lo que conversé la vez pasada es que yo creo que hay un malentendido con relación al encuadre en el sentido de que es como un decálogo, como unos mandamientos. Yo creo que el encuadre es una co-creación de la pareja. Y así como el psicoanálisis no se puede concebir sino como una relación bipersonal, y uno podría tener bastantes dudas de llamar psicoanálisis las intervenciones sobre pareja o las intervenciones eh, familiares o de grupos. Eso podría uno plantear que hay que llamarlo de otra forma. De todas formas, también el acercamiento tecnológico a distancia, más bien, también cabe en las terapias de pareja y en otras intervenciones, claramente. Pero volviendo al tema del encuadre, hay unas condiciones que se explicitan, pero hay otras condiciones que, como dice Meltzer, se hace lo que se llama la recolección de la transferencia y prácticamente un poco, pues puede que la metáfora sea un poco prosaica, pero la regla en el juego de tenis, que no es el ejemplo no es mío, sino es de alguna de las personas del encuadre, aparece cuando se infringe. Es decir, cuando la bola cae por fuera de la línea y se viene la discusión de si cayó sobre la línea o no cayó sobre la línea, ahí está el encuadre. El encuadre aparece cuando se infringe, pero esa infracción al encuadre es en la medida en que por algún motivo me encantó este concepto tuyo de la comunicación en el que hay, se me acaba de escapar el nombre claro del concepto, pero en que la comunicación está en los dos, es decir, está o en la interfaz de los dos, en los que en esa, como pues, tal vez diría Bion, esa barrera de contacto o en ese telón se proyecta aquí hubo un teatro en los inicios del cine en que había el telón en la mitad y entonces cobraban más barato a los espectadores que estaban al otro lado del telón, pero en el telón, es decir, la imagen del cine que se proyectaba en el telón la podían ver de un lado y de otro, no sé si me explico, como que hay una, hay una superficie virtual, ahí sí virtual, como en la óptica, la imagen virtual que se proyecta en el telescopio, lo que sea, que es un plano donde tanto el uno como el otro estamos viendo algo en que estamos en comunidad de verlo,
eventualmente, pues el analista lo verá desde un vértice y el analizado sobre otro, pero cuando viene la interpretación, de pronto entra una conjunción y aparece, pues no sé, estoy de pronto, se me ocurre, Bion creo que es el que tiene un concepto como del hecho revelado, como que aparece eso en ese momento. Eso es lo que tenía que decir. Gracias, Ricardo, y gracias también para agradecerte el complemento que hiciste a mi intervención la vez pasada. Ricardo, ¿querés contestar o le damos paso a No, otra esperamos. intervención? Sí, 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 dos dale, o tres o cuatro y dale, después sí. Adrián, te doy con la palabra. Muchísimas gracias, doctor Carlino, por su exposición. Yo pensaba, si todavía arrastramos un poco el lastre de creer que el análisis a distancia es una suerte descafeinada de análisis, una versión diluida de lo que habíamos conceptualizado tradicionalmente como lo que es un encuentro analítico, que forma parte, obviamente, del encuadre. Y pensaba también, no sé si la comparación cabe, que el primer análisis a distancia fue el análisis epistolar de Freud con Fliss. Claro. Sin embargo, eso generalmente se obvia. Eh, Creo que el análisis a distancia tiene algunas ventajas. Por ejemplo, a veces los analizantes nos llevan directamente y literalmente a sus habitaciones y ahí nos hablan de sexualidad o nos muestran sus objetos preciados, cosa que en el consultorio no podrían sino representarlo por la palabra. O sea, a veces nos dan un acceso directo, sin mucho matiz, a aspectos de su vida interna que quizá por razones particulares no pudieran hacerlo de otra manera. Y no estoy tan seguro si eso se puede considerar un acting in en el proceso o más bien una forma distinta de acceder a ese mundo interno que a veces no siempre se puede poner en palabras y que igual arroja información. Otro sí, una experiencia personal fue que yo conduje un análisis a distancia con un camionero aquí en Estados Unidos que teníamos sesión mientras él manejaba. Ese es un país tan grande como un continente. No había otra manera de poder plantearnos sesión, sino era mientras él manejaba largas distancias. Planteábamos un encuadre variable en cuanto al horario, porque el hombre no sabía a qué hora iba a poder conectarse según las condiciones del camino, y en fechas distintas, porque su trabajo también le impedía hacer un acuerdo. Y aún así, el análisis tuvo resultados. Es decir, creo que fue provechoso para esta persona. Y como último punto, aunque esto nuevamente parezca un poco disperso, yo me pregunto, escuchándolo a usted, doctor Carlino, que tiene experiencia amplia en esto, ¿qué pasa con la consideración del análisis didáctico de los analistas que emigramos? ¿Por qué hoy todavía se sigue pensando que el análisis didáctico no pudiera ser llevado a distancia? ¿Por qué un oficio que es irregulable, la IPA regula un número mínimo de sesiones presenciales? ¿Por qué alguien cuya demanda es quiero ser analista no puede establecer un vínculo mente a mente para explorar su inconsciente este, usando los mecanismos tecnológicos que tenemos? Sí, ¿qué hay distinto? ¿Cuál es la contraindicación específica o implícita? A mí se me ocurre que solamente es la política, para decir el análisis didáctico no pudiera llevarse a cabo así, mientras que el análisis terapéutico, por llamarlo de otra manera, sí pudiera ser considerado como una práctica legítima y validada por la comunidad de pares. Entonces, son preguntas que agradecería muchísimo si las pudiera esclarecer. Sí, sí. Listo, Ricardo, por el momento
con estas dos Bueno, sí, declaraciones. sí, ya, con esta última tenemos, bueno. En cuanto a la primera intervención, no sé si la palabra que no te recordabas era que yo utilicé, que cuando las condiciones del encuadre no tienen explicitadas diferencias de criterio o de posibilidades, en algún momento se produce, son mudas, pero en algún momento aparece la dificultad y a eso yo lo llamaba descarrilamiento de este paralelismo. No sé si te referías a eso. Este, en cuanto a que los pacientes en su casa nos muestran la vida cotidiana, y algo muestran. A veces, yo no sé, muestran el closet abierto. Yo no sé si lo que muestran es la ropa que hay ahí o que son descuidados o no. O que tienen tanta confianza con el analista que son espontáneos. Y si está cerrado, y si está abierto, está abierto. Salvo que, bueno, mostrara algo que llamara la atención. ¿Qué muestra? Muestra ropa colgada, que eso ni le doy importancia a eso. Eh, en cuanto al análisis con el camionero, qué interesante. Muy interesante. Bueno, cuando yo trabajaba solo por teléfono, tenía un paciente que vivía en Estados Unidos que me hablaba en horas de oficina, él era el dueño de esa empresa, me hablaba en horas de oficina, entonces bajaba a la cochera y me hablaba desde su auto. En un primer momento me llamó la atención, pero después pensé, pero si es la mejor cabina para hablar por teléfono, un coche cerrado, más privacidad no hay. O sea, muchos no, pero bueno, unos cuantos me hablan muchas veces desde su carro. Lo que yo no estoy de acuerdo es que lo hagan con el coche en movimiento, porque no por el movimiento, porque eso es en riesgo. Si atienden a su mundo interno, desatienden un poco el mundo externo y tienen su riesgo. De un camionero no me animo a opinar, porque los camioneros manejan 10 horas, 15 sin parar, tienen cierto automatismo, no sé ellos. Posiblemente también el camionero a veces tiene un acompañante y cuando maneja el acompañante habla él, pero hay otro al lado. Eh, cuando alguien está hablando con el coche en marcha, yo le digo que no es conveniente. No lo prohíbo, pero lo digo de manera tal que paran el coche. También es cierto que parar el coche a un costado de la ruta, si el paciente no tiene seguridad de que está en un lugar seguro, tampoco puede hablar, porque está hablando conmigo, pero mirando de costado a ver si viene alguien. Poco. La sesión requiere esa actitud básica de tranquilidad y de preocupación para preocuparse del mundo interno. Eh, Eso de que no tiene hora fija, te felicito. Este, ¿Por qué te felicito? Porque el mundo es así como es y las personas no pueden adaptar su vida a un psicoanálisis. Bueno, es camionero, no sabe, ¿no? Y entonces el analista, si puede, si no puede, no lo puede analizar. Pero si puede darle horarios distintos, pero me parece muy bien. No somos todos iguales. Eh, y en cuanto al análisis didáctico, bueno, ¿qué tema que trajiste? Yo pienso, bueno, que es conveniente que alguien que quiere ser analista viva por la experiencia, pase por la experiencia de lo que él después va a hacer activamente, analizar a otro. Pero yo también, por razones existenciales mías, la vida es como es. Y cada uno le tocó vivir como le tocó vivir y se abrió camino como se abrió camino. No hay camino determinado y el que no lo recorrió no llega a nada. No es cierto eso. Entonces, conviene, sí, que tenga una experiencia personal. Yo cuando analizaba
gente, bueno, todavía me pasa, pero ahora analizo otros que no viven en otro país. Todos, indefectiblemente todos, en algún momento, sin que yo se los pidiera, venían a Buenos Aires, o porque venían de turista, o porque tenían que hacer algún trámite en Chile, entonces pasaban por Buenos Aires. Todos venían a verme, una sola vez. ¿Por qué? Porque estaba hablando de su vida, entregándome sus confidencias y quería conocerme, pero no como obligación, como una necesidad de ellos. Yo no se los pedía. El análisis didáctico puede tener sentido que 1% de las sesiones, pero no 1% prefijado por la IPA. ¿Qué es lo que se pongan de acuerdo los dos de la necesidad que puede haber de eso? Después de todo, si alguien se analiza y dedica varios años a eso, quiere hacerlo bien y si cree que el bien está en que tiene que ir a visitar a su analista, qué sé yo, una vez por año, no es porque lo dice la IPA, será porque lo siente necesario y hace el esfuerzo, no porque es obligatorio. Eh, yo tengo mi idea que como no, ya no estoy haciendo carrera, la puedo decir tranquilamente. La IPA tiene funcionarios honorables y también tiene funcionarios políticos que no les interesa el psicoanálisis, sino su posición. No tengo idea cómo salió eso, cómo se gesta eso, pero podría decirte que no tiene autoridad la palabra de IPA en cuanto a la cantidad de veces que tiene que ir. Eso tiene que ser un acuerdo racional profundo de la dupla. Y si la dupla piensa que tiene que encontrarse, tendrán que ponerse de acuerdo ellos y encontrarse. Y no por una indicación externa. Esa es mi opinión, de hace muchos años. Mm. En cuanto a la idea, esas preguntas que me hacían, pero ¿cómo vas a analizar a alguien que no está ahí contigo? Ahí fue cuando desarrollé la idea de la presencia comunicacional. Fíjate, recién acabo de responder a una inquietud tuya, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo tengo la impresión que hablé contigo. Estamos juntos. Este, pero es porque nos comunicamos. Si tú me preguntas eso y yo te hablo, no sé, de otra cosa, aunque estemos en la misma sala, no hay presencia. La presencia lo da el contacto del diálogo, ¿no? Claro, en aquella época era teléfono, ni nos veíamos. Sí, había presencia. ¿Y qué cosas? Profundas, íntimas. Las sesiones de llanto de ese paciente, de dolor que tenía por su historia, por sus arrepentimientos, por cosas que no podía reparar. Pero tanto es cierto, cuando ya pasaron muchos años, son esos pacientes que te quedan toda la vida en la mente, ¿no? Sí, 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 puede haber presencia si hay contacto en el diálogo. Y si no hay contacto en el diálogo, la presencia del cuerpo. ¿Acaso cuando uno va sentado en un ómnibus, qué sé yo, una hora, de al lado de otro, hay presencia, ni le miré la cara, no sé quién es, ni cambié una... No, eso me parece que es formal y es superficial plantearse eso. Eh, Ricardo, Luis Fernando, se le cayó el internet, entonces no puede seguir Oh, coordinando la mesa. Eh, yo te quería preguntar, yo te quería preguntar algo, pues desde luego te agradezco la presentación y nos llena de algunas claridades, pero nos abre también muchas inquietudes. Por ejemplo, a mí me hace preguntarme hasta qué punto el encuadre virtual o el
como tú dices, ciberanálisis, eh, influye en el cambio de la subjetividad. Es decir, la subjetividad de hecho en estas épocas ha cambiado para todos y experimentamos la vida de una manera diferente. Entonces, pero por lo tanto, digamos, en este cambio de la subjetividad y específicamente en el ciberanálisis, en el análisis, eh, este, esta forma de llevar a cabo el análisis está influenciando o alterando de alguna manera la dinámica de la transferencia y la dinámica de la contratransferencia. Esa sería mi pregunta. A mí se me ocurre que algo sí, no lo he estudiado, no te puedo decir en A, en B o en C, pero que sí, porque es diferente. Es diferente. No es lo mismo que yo estuviera ahora en la misma sala que estás tú, que nosotros nos estamos comunicando muy bien, pero es de esta manera. Y se me ocurre que la transferencia es un fenómeno inconsciente y que se da en función de la cualidad del vínculo. Si yo he tenido una madre con características ABC y estoy hablando con un analista que tiene la característica ABC, incluso aunque fuera por teléfono, yo siento que estoy con esa figura materna. Y es un proceso inconsciente, es una emoción que me surge. Si es continente, eh, si no lo es, si me tiene paciencia. eh, Creo que no es igual el proceso, pero no sé si el producto final, yo no puedo afirmar que sea idéntico, pero que tenga cierto parentesco, que sea de la misma familia una cosa de la otra, no tengo duda, pero debe tener sus singularidades que lo diferencian. ¿Y por qué tiene que ser igual, si es distinto? Además, tu pregunta contiene algo que es que como el análisis fue de inicio en una habitación, entonces todos tenemos que comparar, y eso yo lo vi varios años, eso, comparar si todo lo que estoy haciendo está vinculado a cómo nació eso o es muy distinto de cómo nació. Y si hubiera nacido de esta manera, tendríamos que preguntarnos, y dime, el análisis de la misma habitación, ¿no? Y la respuesta sería similar. Yo diría, y bueno, tiene un parentesco. Yo no puedo afirmar que sea igual, si el procedimiento es distinto. Pero que no sea igual no quiere decir que no es. Podría ser que no es, también, pero no es seguro de que no es, ni tampoco es seguro de que es. Todo depende de la calidad que se va desarrollando en el vínculo. Fíjate, mira, si tú la pregunta que me hiciste lo hubieras hecho con un tono de desafío, la misma pregunta. A ver, dime, bueno, qué sé yo, mi respuesta hubiera sido, depende de la calidad que se va dando en esa comunicación entre las personas. Nos pasa cotidianamente. Este, eh, yo tengo, bueno, parte de mi familia vive en Canadá y la gente cuando sube al bus saluda buen día, le dice al chofer. En Argentina jamás saluda al chofer. Y me resultó simpático porque no es una cosa formal. No, no, hay algo de fondo en que se salude a esa persona. Y recuerdo que una vez alguien se estaba atrás de todo discutiendo, el chofer paró, entró por la puerta de atrás y como autoridad del bus, los paró a los dos y a uno lo hizo bajar. Es decir, se viaja distinto. Y me pareció muy bien, ¿no?
que no sea un anonimato de un recorrido, ¿no? Sino que sea algo humano. No sé si es en todo Canadá, por lo menos en el lugar donde vive mi hija. Ujú. O sea que las cosas tienen la calidad que se le va tratando de conseguir. Eh, y bueno, Bueno, no siempre se consigue. Bueno, eso es cierto. Camilo, hay vale. preguntas en el chat y Sí, Serapio hace rato tiene la mano Serapio tiene levantada. la mano levantada. sí, Dale. Serapio. Bueno, realmente, Hola, Serapio. hola, escuchándote realmente me celebro de haberte nuevamente escuchado, realmente, porque tú siempre estás dándonos ideas nuevas, para poder salir de lo bien conocido. O sea, es un estímulo para el pensamiento. Entonces, hay varias cosas que tú has dicho, no me voy a extender, pero tú dijiste que algo que me llamó la atención, que el psicoanalista es un artesano. Me gustó mucho esa visión del psicoanalista y me hizo acordar de una vez que yo conocí a un ceramista y yo le llamaba ceramista y él me decía, no, yo no soy ceramista, yo soy un artesano del barro. Digo así, ¿no? Es decir, yo creo que tú eres el artesano creador de un psicoanálisis como tú lo concibes con libertad y espontaneidad. Y eso me parece que es muy importante a tomar en cuenta en nuestra tarea como analista. Entonces, pero yendo a otras cosas, hoy en día todos de alguna manera trabajamos por ciberanálisis. No, yo creo que no hay manera de no hacerlo hoy en día. Yo creo que el hecho del impulso que dio la pandemia, algo que se venía haciendo desde hace tiempo, nos ha permitido enfrentarnos a las angustias que a nosotros todos nos da lo novedoso y la resistencia que también como analistas, como seres humanos, igual que muchos analizando, podemos tener a encontrarnos y a enfrentarnos a lo novedoso en nosotros y en la vida en realidad en general, digamos así, ¿no? Entonces, yo me preguntaba también ahora que ya pasó la pandemia, y en personas que viven en la misma ciudad, inclusive no viven a distancia de la oficina del analista. ¿Cuánto esas personas también muchas veces tenemos que estar alerta nosotros para ver cuándo la propuesta y la solicitud de ciberanálisis forma parte de la resistencia de la cual tú también hablaste, que también pueden estar presentes siempre en el análisis y que parte de nuestra función como analista es poder invitarnos e invitar al otro a discriminar cuando es una razón válida, real, predominantemente real, de no asistir presencialmente y cuando es una resistencia al análisis. Un poco esto es lo que te quería comentar. ¿Quieres, Bueno, perdón, Berta? pero Perdóname, Ricardo. Escuchemos a Berta y le respondes bueno, ¿cómo no? Sí, sí, sí. a ver, Bertica, dale. Gracias, gracias. Bueno, voy a hablar desde mi punto de vista absolutamente femenino. Cuando se ha hecho, Ricardo, cuando dices la cosa por el teléfono, ¿verdad? Tú me hiciste pensar y me recordé que en la adolescencia me pasaba horas hablando por teléfono, en la intimidad, lo que quiero decir, yo creo que para las mujeres no es ningún problema hablar por teléfono con los pacientes y sentir que podemos comunicarnos y contar nuestras cosas y nuestras intimidades y todo. Entonces, solamente quería decir esto porque todos ustedes, hombres, de repente nunca tuvieron la experiencia de tener estas charlas profundas que teníamos, ¿no es cierto? La mamá, por favor, papá, ya ese teléfono, cuelga, cuelga. 2 horas podía hablar por teléfono sin ningún problema. Eso es todo y muchas gracias, Ricardo. Yo creo que es un tema del cual tenemos todavía mucho para poder pensar. Gracias. Bueno, primero le voy a responder, bueno, a corresponder a Serapio. Este, tienes razón. Como el tema es el psicoanálisis virtual,
insisto, está consagrado el nombre, pero me molesta mucho porque en el medio donde yo habito, y habitaba, es opuesto a lo real. E incluso algunos hablan de análisis remoto. Es un desprecio eso. No se dan cuenta, ¿no? Pero adoptar la idea de análisis remoto, y bueno, es un desprecio, es de segunda categoría. Bueno, todo esto que trae Serapio, también se puede pensar que alguien va al analista a su consultorio con una resistencia, porque a lo mejor su cónyuge le dijo, si no te analizas me divorcio. Y va. Es decir, depende de la persona, no depende del método. Este, eh, ¿Cuántos adolescentes van al analista? Hasta que, bueno, luego después puede ser revertido eso, ¿no? Porque lo mandan los padres, ¿no? Y eso no depende del método, depende de la cabeza del analizante, y ese es el trabajo del analista. Después de toda la resistencia, ¿por qué alguien me tiene que venir y decir a mí lo que yo tengo que hacer? Yo diría que ninguno de nosotros se salva de ese sentimiento que no hemos elaborado, pero que no es que nunca lo tuvimos, ¿no? Eh, el nombre de virtual se instaló ya, pero le quita consistencia. Virtual aparece como que está en el aire, este, y que se esfuma. Este. A propósito de hablar por teléfono, este, te quiero decir, te voy a contar una anécdota mía. Cuando presenté la versión en inglés, en la Sociedad Canadiense, conté una experiencia que, como está en un libro, podía contarla. Horacio Chegoyen fue mi maestro tantos años, supervisé 10 años con él, otros 10 estudié con él. Cuenta en una entrevista que le hacen que él estuvo de novio con quien fue su mujer toda la vida durante 6 años hablando por teléfono y se trataban de usted. Claro, él nació en 1919. Bueno, era otra época, bueno. Pero cuando cuento eso, en ese momento tuvo conciencia que yo a los 20 años estaba haciendo el servicio militar y tenía una novia con la cual todos los días hablaba por teléfono y no hablábamos de que vamos al cine, hablamos de cosas nuestras, nos enojamos, nos amigamos, ¿no? Es decir, en el diálogo, cuando llega al otro y el otro quiere llegar a uno, es efectivo. Y no es efectivo cuando no quiere llegar. Si uno está hablando con una persona, está mirando la hora cuando llega, toca el gong para terminar y irse, y aunque esté en el mismo lugar. No creo que dependa estrictamente del modo de analizarse, sino del espíritu puesto en el analizar. Cuando algo tiene dificultad, si uno lo quiere conseguir, quizás tenga que pegar rodeos, quizás sea más largo, quizás sea más difícil, quizás haya que insistir más, porque el método es pobre o lo que fuera, pero se llega cuando uno tiene ganas y como esto es un diálogo, el otro también tiene que tener. Si hay un paciente que no quisiera analizarse, por ejemplo, en época de pandemia, que no quería, me parece que tiene razón, no tiene que analizarse. ¿Sabes? Si no creo, ¿qué sentido tiene? Si, Ricardo, eh, Ricardo, es que se nos está acabando el hoy tiempo y bueno, te quiero leerte un par de preguntas que están en el chat y que tienen que ver con lo que tú estás mencionando. bueno, Voy a ir las voy a comentar en el orden inverso al como aparecieron.
Alguien, Bruce Line plantea que en Buenos Aires también usan la expresión online para la Sí. comunicación virtual. Y Sandra Quintero menciona eh, cómo desde la modalidad remota puede hacerse, pregunta, cómo desde la modalidad remota puede hacerse lectura del lenguaje corporal o se le daría más importancia al discurso, lo narrado. Mm. Y por último, Sandra Quintero nos plantea, aquí escuchándolos en nuestro grupo de clase de dispositivos analíticos, Tatiana comparte esta pregunta. ¿De qué manera es posible sostener la atención flotante en una sesión virtual, en remoto? Esas serían las tres preguntas del chat. Bueno, empiezo por la última, que es la que más tengo presente en este momento. Vale. Bueno, yo supongo que primero tiene que tratarse de un analista formado, básicamente formado, y saber que a un analizante se lo escucha con atención flotante. Si lo puede lograr o no, yo no sé si tiene que ver con el medio. Quizás él esté muy preocupado ese día, no sé. Le dijeron hace 10 minutos algo que lo preocupó y entonces, como bueno, no puede fallar al paciente, lo atiende y no lo atiende, en el sentido de poner atención, y menos flotante. No, yo pienso que si hay posibilidad de transmitir la palabra, cualquiera sea el método, la atención flotante depende de la actitud que tiene el analista, no depende del método. En eso estoy bastante determinado. Ahora, si cuando me está hablando se interrumpe, la voz sale fea, que no se entiende, bueno, no puede haber atención flotante. Desde ya, por eso es importante, como yo lo señalo en el trabajo, que haya una cualidad, eh, no sé si de excelencia, pero muy buena, en los aparatos que pone tanto el analista como el analizante y la línea de Wi-Fi para que la relación pueda darse. Si no se entiende bien, no puede haber análisis. En ese sentido, no sé, qué sé, se me ocurre que si yo voy, y ese día estoy muy ronco y no se me entiende, también habrá dificultades para la atención flotante del analista. Usted estará preocupado en la voz mía, que es distinta, que no se oye bien. No depende del aparato. Depende de la dupla que tenga claro lo que están haciendo allí y que pongan interés en hacer. A ver, bueno, Bueno, la otra pregunta tenía que ver, no la anoté. A ver. no, sobre la modalidad remota, Ah, sí, sobre la modalidad online, a mí se entiende muy bien lo que son, pero online, en mi cabeza, yo no sé si en la de todo el mundo, es algo que siempre está a disposición. Y el analista no está siempre a disposición. Yo no sé si eso es mío o es de todo. Yo cuando digo online pienso que sí, que es a través de internet, pero en cualquier momento que se me ocurra. Por eso yo no uso el término online. Pero a lo mejor es algo personal mío, que no es universal, no lo sé. Y había otra Y más. cierras, Cami, cierra la sesión. Camilo. Bueno, sí, no, que ya nos toca cerrar, Ricardo. Quiero sí leer pues las dos últimas, los dos últimos chats que dicen, y creo que es algo que compartimos todos los que hemos participado. Muchas gracias, Ricardo, por este espacio virtual que se ha ocupado, que se ha ocupado por tus estímulos para poder pensar. Muchas gracias, es la actitud analítica la clave. Bien. Muchísimas gracias de verdad. exacto. Bueno, gracias por Los, haber concurrido, no, escuchado y puesto atención. gracias a ti. Por último, no nos queda sino invitarlos para la próxima semana, que vamos a continuar con este
estupendo tema del encuadre psicoanalítico hoy. Vamos a continuar con el diálogo entre escuelas, Klein, Lacan y Winnicott. Nos va a acompañar Eugenia Fisore de Argentina, Patricia Vilches de Argentina y Rodrigo Rojas Jerez de Chile. Espero que su puntual asistencia, su participación y bueno, nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Aquí.